Buen día para todos, jóvenes de séptimo. Espero se encuentren bien y también espero desarrollen con honestidad y con mucho trabajo esta guía planteada de biología. Recuerden que ustedes son el futuro no solamente del país sino del mundo y ustedes son los futuros profesionales. Entonces, como tal, deben disciplinarse y educarse. Bueno, luego de este preámbulo vamos a pasar, vamos a pasar a la explicación de la guía número 6 de biología, que es sobre el ciclo del carbono. Vamos a dividir el video en dos partes. En la primera parte vamos a hacer juntos la lectura de la guía y en la segunda parte les voy a explicar cómo deben desarrollar las actividades. Vamos a iniciar con el ejercicio de lectura. Como bien les dije, el título de la guía es el ciclo del carbono. ¿Cuáles son los puntos más importantes? El carbono es un elemento esencial en los cuerpos de los seres vivos. También es económicamente importante para los humanos modernos en la forma de combustibles fósiles. El dióxido de carbono CO2 de la atmósfera es absorbido por los organismos fotosintéticos que lo usan para producir moléculas orgánicas, las cuales viajan a través de las cadenas alimenticias. Al final, los átomos de carbono son liberados como dióxido de carbono durante la respiración. Los procesos geológicos lentos, entre los que están la formación de rocas sedimentarias y combustibles fósiles, contribuyen al ciclo del carbono a lo largo de escalas prolongadas de tiempo. Algunas actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y la deforestación, aumentan el dióxido de carbono atmosférico y afectan el clima y los océanos de la Tierra. El carbono, elemento constitutivo y fuente de energía. Alrededor del 18% de la masa de tu cuerpo compuesto por átomos de carbono, y esos átomos son fundamentales para tu existencia. Sin el carbono no tendrías las membranas plasmáticas de tus células, ni las moléculas de azúcar que usas como combustible, ni siquiera el ADN por parte que porta las instrucciones para construir y poner en funcionamiento tu cuerpo. El carbono es parte de nuestros cuerpos, pero también es parte de nuestras industrias modernas. Los compuestos de carbono de plantas y algas que existieron hace mucho tiempo forman parte los combustibles fósiles, como el carbón y el gas natural, que usamos actualmente como fuentes de energía. Cuando estos combustibles fósiles se queman, se libera dióxido de carbono en el aire, lo que resulta en niveles cada vez mayores de dióxido de carbono atmosférico. Este aumento en los niveles de dióxido de carbono afecta el clima de la Tierra y es una preocupación ambiental importante en todo el mundo. El ciclo del carbono. El ciclo del carbono se estudia con más facilidad como dos ciclos más pequeños interconectados. Uno que comprende el intercambio rápido de carbono entre los organismos vivos y otro que se encarga del ciclo del carbono a través de los procesos geológicos a largo plazo. Aunque los veremos de manera separada, es importante tener en cuenta que estos ciclos están enlazados entre sí. Por ejemplo, las reservas de dióxido de carbono atmosférico y oceánico que son utilizadas por los organismos vivos son las mismas que los procesos geológicos reciclan.
Como una breve descripción, el carbono existe en el aire mayoritariamente como dióxido de carbono gaseoso, el cual se disuelve en el agua y reacciona con las moléculas de esta para producir bicarbonato. La fotosíntesis que llevan a cabo las plantas terrestres, las bacterias y las algas convierte el dióxido de carbono o el bicarbonato en moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas producidas por los organismos fotosintetizadores pasan a través de las cadenas alimenticias y la respiración celular convierte nuevamente el carbono orgánico en dióxido de carbono gaseoso. El almacenamiento de carbono orgánico a largo plazo ocurre cuando la materia que proviene de los organismos vivos es enterrada profundamente bajo la tierra o cuando se hunde hasta el fondo del océano y forma rocas sedimentarias. La actividad volcánica y en tiempos más recientes la quema de combustibles fósiles devuelven este carbono orgánico al ciclo. Aunque la formación de combustibles fósiles sucede en una escala de tiempo geológico lento, la liberación que hacen los humanos del carbono que contienen en forma de dióxido de carbono sucede en una escala de tiempo extremadamente rápida. Si ustedes se fijan acá, tenemos un gráfico del recorrido que hace el carbono a través o más bien en su parte geológica. Entonces, fíjense que el carbono del suelo está como carbono fósil y hace parte de la respiración microbiana y la descomposición. Ese carbono fósil va a emerger de esa parte terrestre por filtración y escurrimiento. Entonces vamos a tener la fotosíntesis terrestre y la respiración. Recuerde que son dos procesos completamente opuestos. En esta parte le sumamos las emisiones humanas que me producen dióxido de carbono en la atmósfera. Continuamos en esta parte. En la filtración y escurrimiento, los sedimentos oceánicos y el levantamiento oceánico y vuelve al mismo punto. En el océano también vamos a tener la fotosíntesis marina. Recuerden que hay plantas marinas y organismos fotosintéticos en el manto marino. Realizan respiración, hay un intercambio de gases y se genera dióxido de carbono en la atmósfera. Y acá en esta parte izquierda tenemos que el desgaste de las rocas terrestres nuevamente se sedimenta y forma el carbono del suelo y así se la pasa todo el ciclo. El ciclo biológico del carbono. El carbono entra en todas las redes tróficas, tanto terrestres como acuáticas, a través de los autótrofos, organismos que producen su propio alimento. Casi todos estos autótrofos son fotosintetizadores, como las plantas o las algas. Los autótrofos capturan el dióxido de carbono del aire o los iones de bicarbonato del agua y lo usan para producir compuestos orgánicos como la glucosa. Los heterótrofos, como los humanos que se alimentan de otros seres, consumen las moléculas orgánicas y así el carbono orgánico pasa a través de las cadenas y redes tróficas. ¿Cómo regresa el carbono a la atmósfera o al océano?
Para liberar la energía almacenada en las moléculas que contienen carbono, como los azúcares, los autótrofos y heterótrofos, las degradan mediante un proceso llamado respiración celular. En este proceso el carbono de la molécula se libera en forma de dióxido de carbono. Los descomponedores también liberan compuestos orgánicos y dióxido de carbono cuando degradan organismos muertos y productos de desecho. El carbono circula rápidamente a través de esta ruta biológica, especialmente en los ecosistemas acuáticos. En general se estima que se mueven entre 1.000 y 100.000 millones de toneladas métricas de carbono a través de la ruta biológica cada año. Para que te des una idea, una tonelada métrica es casi el mismo peso que el de un elefante o un coche o un automóvil pequeño. El ciclo geológico del carbono. La ruta geológica del ciclo del carbono es mucho más lenta que la ruta biológica que acabamos de describir. De hecho, el carbono usualmente tarda millones de años en recorrer una ruta geológica. El carbono puede quedar almacenado durante largos periodos de tiempo en la atmósfera, en los cuerpos de agua líquida, océanos en su mayoría, en los sedimentos oceánicos, en el suelo, en las rocas, en los combustibles fósiles y en el interior de la Tierra. El nivel de dióxido de carbono en la atmósfera se ve afectado por la reserva de carbono en los océanos y viceversa. El dióxido de carbono atmosférico se disuelve en agua y reacciona con las moléculas de agua en las siguientes reacciones. Voy a describir rápidamente esta ecuación porque más adelante en la parte de profundización la vamos a ver. Dióxido de carbono reacciona con agua y se mantiene en equilibrio con ácido carbónico y se mantiene en equilibrio con el ion bicarbonato y un hidrogeno que a su vez se mantiene en equilibrio con el ion carbonato y dos iones hidrógeno. El carbonato que se libera en este proceso se combina con los iones calcio para formar carbonato de calcio, un componente clave de las conchas de los organismos marinos. Cuando los organismos mueren, sus restos se hunden y finalmente se convierten en parte del sedimento del suelo oceánico. A lo largo del tiempo geológico, el sedimento se convierte en piedra caliza, que es la reserva de carbono más grande de la Tierra. En la Tierra el carbono se almacena en el suelo en forma de carbono orgánico, proveniente de la descomposición de los organismos o como carbono inorgánico, producto de la meteorización de las rocas y los minerales. Más profundo en el subsuelo se encuentran los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, que son los restos de plantas descompuestas bajo condiciones anaeróbicas sin oxígeno. Los combustibles fósiles tardan millones de años en formarse. Cuando los humanos los queman, el carbono es liberado a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Otra forma en la que el carbono entra en la atmósfera es la erupción volcánica. Los sedimentos carbonatados del fondo oceánico se hunden profundamente en la tierra mediante un proceso llamado subducción, en el que una placa tectónica se mueve por debajo de otra. Este proceso produce dióxido de carbono, el cual puede ser liberado hacia la atmósfera por erupciones volcánicas o respiraderos hidrotermales. El impacto humano sobre el ciclo del carbono. La demanda mundial por las limitadas reservas de combustibles fósiles de la Tierra ha aumentado desde el inicio de la revolución industrial. Los combustibles fósiles se consideran como un recurso no renovable porque se agotan mucho más rápido de lo que los procesos geológicos pueden producirlos. Cuando se queman combustibles fósiles, se libera dióxido de carbono al aire.
El aumento en el uso de los combustibles fósiles ha provocado niveles elevados de dióxido de carbono atmosférico. La deforestación o tala de bosques también contribuye de manera importante a elevar los niveles de dióxido de carbono. Los árboles y otras partes de los ecosistemas boscosos secuestran el carbono y buena parte de ese carbono se libera en forma de dióxido de carbono si se tala el bosque. Parte del dióxido de carbono adicional producido por la actividad humana es absorbido por las plantas o el océano, pero estos procesos no contrarrestan completamente el aumento, por lo que los niveles de dióxido de carbono se elevan cada vez más. Los niveles de dióxido de carbono suben y bajan cíclicamente de manera natural durante largos periodos de tiempo, pero hoy en día son muchos más altos de lo que han sido en los últimos 400.000 años, como se muestra en la gráfica siguiente. Entonces, en la gráfica que se les muestra en la lectura tenemos en el eje Y la concentración de dióxido de carbono en partes por millón y los años antes del presente. Entonces, si observamos la gráfica, vemos que los niveles, la concentración del dióxido de carbono en partes por millón actualmente va en ascenso. ¿Por qué es importante si hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera? El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Cuando se encuentra en la atmósfera, atrapa el calor y evita que irradie hacia el espacio. Con base en gran cantidad de pruebas, los científicos piensan que los niveles elevados de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero provocan cambios pronunciados en el clima de la Tierra. Si no se realizan cambios decisivos para producir sus emisiones, se pronostica que la temperatura de la Tierra aumentará entre 1 y 5 grados para el año 2100. Del mismo modo, aunque pueda parecer que la absorción que hace el océano del dióxido de carbono excedente es buena para reducir los gases de efecto invernadero, no es en absoluto benéfica para la vida marina. Como vimos anteriormente, el dióxido de carbono disuelto en agua de mar puede reaccionar con las moléculas de agua para liberar iones hidrogeniones. Así que mientras más dióxido de carbono se disuelva en el agua, más ácida será el agua. Una mayor acidez en el agua reduce las concentraciones del ion carbonato, lo que les dificulta a los organismos marinos formar y mantener sus conchas de carbonato de calcio. Tanto el aumento de temperatura como el incremento en la acidez del agua pueden perjudicar a la vida marina y ambos procesos se han relacionado con el blanqueamiento del coral. Entonces aquí en esta imagen observamos regularmente un coral es completamente rojo. Aquí encontramos un coral albino completamente blanco. El debate acerca de los efectos a futuro del aumento del carbono atmosférico sobre el cambio climático se concentra en los combustibles fósiles. Sin embargo, los científicos también deben tomar en cuenta los procesos naturales como el vulcanismo, el crecimiento vegetal, los niveles de carbono en el suelo y la respiración al modelar y predecir el impacto futuro de dicho incremento. Jóvenes, continuamos entonces con la parte del taller. Ustedes en la actividad de aplicación tienen 15 enunciados en los que deben responder si es falso o es verdadero. Les voy a dar una pista y con esto les ayudo a la mitad de la nota de este punto.
En realidad todos los enunciados son falsos, todos, absolutamente todos son falsos. Ustedes deben justificar por qué son falsos. Entonces, ya saben que ya tienen la mitad de la nota porque saben que todos son falsos, pero deben justificarlos. ¿Cómo los pueden justificar? Pueden nuevamente ir a la lectura y encontrar ahí los enunciados y se van a dar cuenta por qué cada uno es falso. En la actividad de profundización, como lo vimos en la lectura, hay una reacción química. Dice, el dióxido de carbono atmosférico se disuelve en agua y reacciona con las moléculas de agua en las siguientes reacciones, que es la misma que tenemos aquí en el tablero. Entonces dice, realiza una descripción de la ecuación química que implica este proceso. La descripción van a escuchar muy atentos y van a tratar de pausar el video para que vayan copiando los nombres de lo que pasa y los procesos que pasa en cada una de estas etapas de la ecuación química. Entonces, inicialmente tenemos el dióxido de carbono reacciona con agua y se mantiene en equilibrio con ácido carbónico, que a su vez se mantiene en equilibrio con el ion bicarbonato y un ion hidrogenión, y a su vez estos se mantienen en equilibrio con el ion carbonato y dos iones hidrogeniones. Esa sería la parte de la descripción de la reacción química. En el siguiente punto de la actividad de profundización dice, menciona 3 acciones que se puedan realizar para evitar las altas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y así evitar el impacto ecológico y ambiental de este y otros gases tipo invernadero. Si ustedes estuvieron bien atentos en la lectura, ahí pueden encontrar algunas acciones para evitar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Sin embargo, ustedes en el taller solamente se les está solicitando 3 acciones con su respectiva explicación. En la página que les voy a copiar a continuación pueden encontrar 8 acciones, igualmente en este video se las voy a mencionar. En esa dirección pueden entonces encontrar la explicación a las acciones que les voy a leer a continuación. Primero, ser conscientes del impacto de las emisiones de dióxido de carbono. Segundo, reducir el uso del vehículo particular. Tercero, practicar una movilidad sostenible. Cuarto, aumentar nuestra eficiencia energética. Quinto, consumir energía renovable. Sexto, convertirse en un consumidor sostenible. Séptimo, plantar árboles. Octavo, reclamar más implicación institucional en la lucha contra el cambio climático. Entonces ahí les menciono 8 acciones que se pueden realizar para evitar el impacto del dióxido de carbono atmosférico. Ustedes, pues digamos, no se limiten a las acciones que aquí les acabé de leer. Recuerden que deben tomar 3 y las deben explicar, o sea, deben decir de qué se trata cada una. Como por ejemplo en una de las acciones que les mencioné, practicar una movilidad sostenible. Es, digamos, que cada vez que ustedes se vayan a desplazar, opten mejor
por desplazarse caminando o en bicicleta o en un medio que no emita dióxido de carbono a la atmósfera. Esa sería como la explicación a esa acción. Ya ustedes en las otras dos que escojan o las otras tres que escojan, si es diferente a esa, deben explicar el por qué. Bueno, y finalmente llegamos a la parte de reflexión del aprendizaje. Recuerden que no es solamente darse una autoevaluación por asignarse un valor de nota, sino que deben explicar por qué, deben decir cómo contribuye este tema a su vida personal, a su vida familiar. Deben ser muy críticos. Listo. Espero les haya sido de mucha ayuda esta explicación, este video explicativo. También espero que sean muy honestos con sus respuestas, que las hagan ustedes mismos de forma individual, porque recuerden que de la forma en que desarrollamos los talleres, eso dice mucho de nosotros. Un feliz día para todos.